Gracias a Dios que estamos en esta tarde otra vez para glorificar al Señor. Espero Dios los bendiga y Dios sea con cada uno de ustedes. También les queremos dar las gracias a cada uno de los que nos sintonizan, esperando que el Señor sea glorificado. Vamos a orar y que el Señor sea con nosotros. Amén. Padre Santo, estamos ante tu presencia para darte gracias por esta tarde que nos permite reunir. Sabemos que es reunión familiar y te ruego que tu nombre también sea exaltado en cada una de nuestras familias. El ruego de mi corazón es que tú te glorifiques en cada hogar donde estamos alabando y glorificando tu nombre. También te ruego por los demás hermanos que están predicando tu palabra, que tú seas con ellos, que es palabra tuya y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias te doy por tu amor, gracias te doy por tu gracia. Y Señor y Padre Santo, te ruego que en tu misericordia nos permitas gozarnos y alegrarnos en ti. Te ruego, Padre, que a cada uno de los hermanos que no tienen empleo, que tú seas con ellos y les suplas de un trabajo, Señor, para que de esta manera tú seas glorificado. Y te ruego también que les suplas sus necesidades. Más que todo, Padre, que el amor tuyo nunca deje de ser en sus vidas y en su corazón. Te agradezco, Padre, por tu bondad y tu fidelidad. Te ruego por los que están enfermos, que tú seas con ellos y que tu nombre también sea exaltado y glorificado. Gracias te damos por tu amor y tu gracia. Y así nos dejamos en este tiempo en tus manos y te ruego que hables a nuestro corazón, a la vez que nuestros cantos lleguen ante tu presencia como olor fragante. Es mi ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Espero que cada uno de ustedes esté leyendo su Biblia en voz alta y espero que el Señor sea también glorificado en eso. También queremos decirles que estamos para mandar la ofrenda misionera y espero que cada uno de los que han estado comunicándose para ponernos de acuerdo o ponerse de acuerdo con la hermana Aurora de lo que se va a hacer, y rogamos que el Señor sea también de esa manera glorificado. Que Dios los bendiga por sus sacrificios que ustedes hacen al ofrendar y también que Dios les supla cada una de sus necesidades para que de esta manera el Señor sea exaltado en nuestros corazones con gozo y con alegría, sabiendo que Él provee para nuestras necesidades, pero también que nos usa a nosotros para poder suplir las necesidades de los misioneros y también el sostenimiento de la obra aquí. Espero que Dios sea con cada uno de ustedes y también espero que el Señor sea exaltado entre sus familias. Y sigamos orando por el mundo que ha estado siendo afectado por este virus y esperamos que el Señor sea también glorificado. Oren para que pronto pase esto también y ya nos podamos congregar. Sé que se están haciendo planes y esperamos que todo sea en una manera sabia, que no nada más sea, como dicen, para recuperar el área económica. Y espero que también estemos aprendiendo por medio de este conflicto de salud, que nosotros hagamos una recapacitación personal y qué es lo que estamos aprendiendo. Espero que cada uno de nosotros saquemos provecho espiritual, provecho personal, y espero que también podamos reafirmar nuestro afecto familiar, mostrando el amor unos para con nosotros, y que la gente mire en nosotros que Cristo es Señor y que es glorificado en nuestro vivir, no importa qué sea la situación que pasamos, porque Cristo es nuestro Dios y Él ya venció y ahora en Él nosotros somos más que vencedores. Vamos a cantar el número 22, a Dios demos gloria. Amén. Vamos a cantar con gozo y alegría, a Dios demos gloria. Número 22. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz no sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Da gloria al Señor, hoy al mundo su voz. Da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder, por darnos
la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente, promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Da gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, que démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente, hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús en su gloria vendrá. Da gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Da gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Amén. Espero que todos los hermanos y familiares que han cumplido años esta semana pasada, que el Señor los haya bendecido y los bendiga este año que estamos iniciando, ¿verdad? Esperando que el Señor sea también glorificado en su vivir diario. Que Dios les dé sabiduría y salud. Que Dios los guarde. Vamos a cantar ahora el 205, La bondadosa invitación. Número 205, La bondadosa invitación. La bondadosa invitación acerca de tu Salvador. No cierres no tu corazón, oh sé salvo hoy. Si sé salvo hoy, si sé salvo hoy, ven al Señor y sé salvo hoy. Tal vez un día ya la luz tus ojos no podrán mirar. Oh, ven amigo a Jesús y sé salvo hoy. Si sé salvo hoy, si sé salvo hoy, ven al Señor y sé salvo hoy. Con cuanto amor te llama a ver, el que por ti en la cruz murió, porque rebelde has de ser, oh sé salvo hoy. Si sé salvo hoy, si sé salvo hoy, ven al Señor y sé salvo hoy. Jesús recibe al pecador que implora el perdón, y Él te ofrece salvación, oh sé salvo hoy. Si sé salvo hoy, si sé salvo hoy,
gracias a Dios que Él es nuestro bondadoso Salvador, nuestro bondadoso Dios, y también nos invita a que nosotros le amemos por la salvación que Él nos ha dado, pero también invita al que no se ha arrepentido de su pecado y ha hecho cuentas con Él. Entonces Dios nos invita a todos a poder arreglar cuentas con nuestro Padre Celestial y de esta manera ser perdonados. Ahora, cuando nosotros hablamos del perdón, tenemos que darnos cuenta que nosotros no podemos hacer nada más que dar gracias y decirle: Señor, sálvame, Señor, aquí estoy, perdona mi pecado, perdona mi maldad. Y no es nada más unas palabras dichas al aire. Estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y estas palabras son muy significativas y son muy en serio las que podemos hablar a nuestro Padre Celestial. Entonces, siendo que vamos a hablar con Él para que Él hable a nuestro corazón, ¿qué les parece? Vamos a orar. Padre, estamos ante tu presencia para que hables a nuestro corazón y a nuestra mente, y que nuestra voluntad, Padre, esté dispuesta a hacer tu voluntad. Te ruego, Padre, que nos permitas entender que nosotros somos personas que somos gente que te ha ofendido en alguna u otra manera, pero que tú, Padre Dios, nos permites el perdón. Gracias te doy por tu amor y tu gracia, y te ruego, Padre, que de esta manera tú nos permitas gozarnos y alegrarnos en ti. Te alabo y te glorifico por tu perdón, pero también te alabo y te glorifico porque ahora nos permites a un grupo de personas en todo el mundo, Padre, reconocerte como nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Gracias te doy por tu amor y te doy gracias por tu salvación, en la gracia que Cristo nos da, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te ruego todo esto. Amén. Bueno, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. Entonces, solamente Dios le dijo que no comiera del árbol del árbol de la vida, entonces del árbol del bien y el mal, perdón. Y entonces este árbol era el único que Dios le dijo: no comas de él. Y muchas personas se hacen la pregunta: ¿por qué es que Dios, sabiendo en todo esto que el hombre iba a fracasar, por qué Dios hizo eso? Tenemos que entender esto, que Dios es un Dios que se relaciona con el hombre. Está hablando con relación entre Dios y el Adán. Y cuando tenían esta relación íntima entre ellos dos, dice la Biblia que caminaban los dos por el Edén, caminaban los dos juntos, tenían esa relación. Entonces, Dios no quería tener un amor nada más así, no. Dios quería saber que su voluntad del hombre está amando a Dios por su propio deseo, por su propia intuición, por su propia decisión. Y entonces cuando le dice: nada más te voy a dar autoridad sobre todo el mundo, sobre todos los animales, sobre todo lo que hay, solo de este árbol no vas a comer. ¿Y qué es lo que pasa? El hombre escucha la voz de su esposa, en este caso Eva, y ¿qué es lo que hace? Ella le da de probar del fruto y los dos comen y por ende pecan. Entonces, si se dan cuenta, Dios llegó y le dice al hombre: ¿dónde estás tú? Y el hombre dice: tuve miedo, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿De qué se escondió? Dios no se puede uno ocultar de Dios. Dios no se le va a nadie. Dios está ahí. Entonces, no hay crimen perfecto para Dios. Dios conoce todo lo de nosotros. Entonces, cuando Dios habla con el hombre y el hombre ofende a Dios, lo saca del Edén. Y entonces, ¿por qué lo saca? Porque estaba protegiendo del árbol de la vida. Y este árbol de la vida, Dios pone una espada de fuego y para que esté rodeando y cuidando ese árbol, para que Adán no coma de ese árbol, porque si Adán hubiera comido de ese árbol, ¿qué hubiera pasado? Hubiera quedado en el nivel de Satanás. No hubiera habido oportunidad de salvación. Entonces, Dios lo saca del Edén por amor, porque lo estaba protegiendo de que no coma del árbol, y lo estaba protegiendo de que coma del árbol. Y entonces, en esta manera, el hombre no se siente arrastrado por esa necesidad de vida.
Y entonces hay una cosa, él oyó su voz, tuvo miedo de Dios, pero luego no nada más tuvo miedo de Dios, después le dice que él se vio desnudo, tuvo vergüenza de sí mismo. Y cuando se esconde de Dios es porque se estaba avergonzando de su físico, de su cuerpo. Entonces nos damos cuenta que empieza una consecuencia de pecado y de maldad. Y entonces se ha ido corrompiendo la vida del hombre. Entonces, cuando vemos que el hombre está perdiendo esa característica de familia, Dios le pregunta, ¿por qué comiste del árbol? Él echa la culpa a su esposa Eva, Eva le echa la culpa al diablo, ¿y qué pasa? Tenemos nada más el hecho de confesar nuestro pecado y nuestra maldad, y yo creo que Dios nos hubiera perdonado. Pero no fue así, ellos echaron la culpa uno al otro, es lo que pasa ahora, ¿verdad? Yo no fui, yo no lo hice, esa no es culpa mía, y ahora nos tratamos nosotros de esconder de eso, de que fue Adán el que pecó, no fui yo. Pero nosotros hemos pecado, como muchas veces lo he dicho, y nosotros pecamos voluntariamente también. Entonces, cuando nosotros hablamos de la salvación ahora en Cristo Jesús, es por eso que Él vino. El pecado entró por un hombre, pero también la salvación entró por un hombre. Por uno entra la condenación y por uno entra la salvación de nosotros. Ahora, esta persona se llama Jesús. Y dice en el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, algo que nosotros nos damos cuenta que Él nos da vida. Entonces hace la pregunta, ¿cómo es que me da vida si estoy vivo? Es la muerte espiritual la que es la separación entre Dios y el hombre. Entonces, cuando Él nos da vida en nuestro espíritu, que es nuestro espíritu que clama al Padre, Abba Padre, que clama a Dios, Abba Padre. Nuestro espíritu está muerto y Dios no puede comunicarse con nosotros porque Dios no trata con muertos, trata con vivos. Entonces, cuando la persona entiende que Dios nos dio vida, nos dio esa comunión que el hombre había perdido en Adán y Eva, ahora nos la recupera esa comunión por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia habla de que se rompió el velo del templo de arriba hacia abajo para que nosotros pudiéramos ahora entrar en comunión hacia la potestad del Padre, hacia el trono de la gracia, y podamos nosotros clamar a Dios, sálvame, por el medio del sacrificio de Cristo. Pero el apóstol Pablo quiere hacer recordar a los cristianos de que nosotros no somos más que otros. La diferencia es esta: nosotros somos ahora salvos por la sangre de Cristo, pero que fuimos personas que salimos del pecado y la maldad como muchos andan en este momento. Entonces, nos dio vida a nosotros cuando estábamos separados por nuestros delitos y pecados. O sea, nosotros hemos hecho un delito y tenemos que pagar, y ese delito es desobedecer a Dios, romper la ley de Dios, desobedecer la ley de Dios. Y si usted piensa en los 10 mandamientos, usted ha roto alguno de los mandamientos. Por ejemplo, no voy a empezar con el primero porque con ese automáticamente sonamos mucho, ¿verdad? Acabamos ahí, no hay más. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y luego dice no tomarás el nombre de Dios en vano. Después dice no te harás imagen de ninguna semejanza debajo del cielo, ni arriba en los cielos, ni de ningún hombre, ni nada. Entonces, si vamos a los demás, por ejemplo, guardarás el día de reposo, que quiere decir no nada más ir a la iglesia, sino vas a consagrar ese día a Dios. Es un día en que nosotros nos vamos a enfocar solamente a Dios y solamente en Él vamos a estar pensando, le vamos a estar honrando y glorificando. Muchos de nosotros usamos el día de descanso, el día de reposo, para ir al parque o hacer otras actividades que no son del Señor. Entonces, pero luego dice, honra a tu padre y a tu madre. Muchos de nosotros no honramos a nuestros padres,
no le dimos la honra que nuestros padres merecen. Ya empezamos a sentir la carga después de que están muertos, y ya podemos decir ya para qué, aunque hay la oportunidad de aún pedir perdón a ellos, aún ya muertos, si es posible, pero nos damos cuenta de que en alguna manera hemos fallado. Pero dice, no darás falso testimonio. Algunos de nosotros decimos mentiras en una manera automática, y dice la Biblia, el que es mentiroso es hijo de mentira. O sea, y dice que el diablo es mentiroso desde el principio. Entonces nos hace conocer como hijos del diablo, mentirosos. Es algo que cada uno de nosotros podemos entender, y podemos esa envidia de que él tiene más que yo, o esa soberbia de que yo tengo más que él. Es esa situación de competencia, de posesiones. Son situaciones que muchas veces eso lo separa más en el área social que nos acerque, ¿verdad? Y crea grupos, crea situaciones que son increíblemente absurdas, pero que las practicamos constantemente, ¿verdad? Y entonces no cometerás adulterio, luego no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás las propiedades de tu prójimo y todo eso. Y si le escarbamos cada uno de nosotros, nada más solamente viendo los 10 mandamientos, ya automáticamente somos culpables. Entonces necesitamos de un Salvador, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 3:23 dice, la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y entonces automáticamente quedamos desechados. Pero dice a los hermanos de Éfeso, en los cuales anduviste en otro tiempo. O sea que estos hermanos se espera que hayan dejado ese estilo de vida, como nosotros también, el Señor espera que hayamos dejado ese estilo de vida. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, o siguiendo el curso, o el rumbo, o la dirección de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que nosotros hablamos de una cosa de Dios y queremos seguir a Dios, pero el diablo viene y nos quiere desviar de las cosas de Dios. El diablo quiere que nosotros no pongamos atención. La Biblia dice que el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. O sea que el diablo, si tú ahorita estás pensando en otra cosa que no es el Señor, el diablo te está cegando, te está distrayendo. El diablo no quiere que tú escuches que Dios te quiere salvar de esa dirección que el diablo quiere que tú vayas. Y el diablo te va a decir que tú eres mejor que aún los evangélicos, que aún cualquier religioso, que tú eres mejor, y el diablo te está llevando por donde él quiere. Sigue los pensamientos de él, sigue su pensamiento, sigue su filosofía, y tú has de decir, no, pero yo no creo en el diablo así. Bueno, puedes pensar así, pero eso es exactamente lo que el diablo quiere que pienses, que no necesitas a Dios, pero que no estás bajo el gobierno del diablo. Entonces nos damos cuenta que se hace una contradicción en sí misma, porque tú crees que estás perfecto en ti mismo, tú crees que tú estás perfecto en el estilo de vida que tú estás llevando, pero solamente estás llevando el curso que el diablo quiere que tú lleves. Y entonces, ¿a dónde vas a acabar? Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Solo hay un camino que lleva a la vida eterna, y este es Cristo Jesús. Dice Cristo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, fíjense lo que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en los deseos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y quiero decir algo, no hay hijos de Dios, sino hay hijos del diablo. El diablo solamente se robó al hombre, lo quitó de la autoridad de Dios, dándole de comer del fruto, pero no es hijo de Dios, del diablo, perdón. Y entonces la persona viene a ser hijo de Dios en la manera en que en Cristo Jesús nosotros venimos a ser redimidos por su sangre, siendo que la Biblia dice, por cuanto todos pecaban y están destituidos de la gloria de Dios.
pero dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no dice todos, solamente para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora usted dirá, yo creo en Dios. Sí, puede decirme eso, pero usted tiene a Cristo como el único que le salva, usted tiene a Cristo como el único que le puede perdonar, usted tiene a Cristo como el único que le va a llevar a la salvación, y entonces usted evalúe en su propio pensamiento. Y entonces nosotros nos damos cuenta que nosotros éramos en otro tiempo personas que nos dejábamos llevar por el pensamiento de no creer en Dios o creer que nosotros nos podíamos salvar a nosotros mismos, pero nos damos cuenta que el único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Fíjese lo que dice en el verso 4, 2:4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí es donde entra la gran bendición de Dios. La vida que Cristo nos da cuando Él resucitó es la vida que nosotros obtenemos, la vida en poder y en autoridad en Cristo Jesús. Pero esto es por gracia sois salvos. Quiere decir, porque a mí no me gustó, no me costó, a mí no tuve que pagar nada. No tengo que hacer nada para salvarme, más que creer en Él. Ahora, nosotros llegamos a eso. ¿Qué es lo que puede hacer un muerto? Nada. Entonces el muerto, cuando recibe a Cristo Jesús y recibe vida, he visto personas que han estado en coma, tomando solamente como un ejemplo, están como muertos y están tirados y no pueden hacer nada, están a merced de la medicina o del doctor o están a merced del problema de salud que tienen. Pero nos damos cuenta que estas personas no pueden hacer nada, están en una manera muertos. Entonces, científicamente están muertos, pero cuando dice que se levantan otra vez es porque la vida les regresa o les reactivaron el vivir y entonces empiezan a reaccionar por sí mismos, y eso es lo que nosotros tenemos. Cuando nosotros empezamos a reaccionar a las cosas de Dios es porque la vida de Dios ha entrado en nuestro vivir por la gracia, y esto otra vez no nos cuesta nada. Mucha gente piensa que se tiene que ganar la gracia. Si se gana la gracia, entonces ya no es gracia. Usted compró, y la gracia no se compra, la gracia se recibe por la gracia de Dios. Porque Dios no nos paga conforme a nuestros pecados y a nuestra iniquidad. Fíjese lo que dice en el verso que sigue, para mostrar en los siglos en el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces Él quiere mostrar en nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido comprados por su sangre, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido salvados, los que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y la esclavitud del diablo y de la maldad, aún de nosotros mismos. Ahora Él quiere ponernos y decir, hey, este hombre era esto, este hombre fue un hombre rebelde, un hombre grosero, un hombre violento, un hombre agresivo, una persona vil, pero que Cristo ahora le ha salvado, le ha comprado con su precio de sangre, y por medio de la sangre esta persona solamente dijo, Señor, sálvame, y Cristo le salvó. Y entonces ahora, siendo hijo de Dios, puedo decir, Cristo me tiene a mí como una persona que va a mostrar para los siglos venideros, para mostrar en el futuro, y va a venir el momento donde Cristo va a levantar su iglesia y todos los muertos en Cristo, dice la palabra, van a resucitar, y los que estamos vivos, dice, seremos arrebatados juntamente con Él, y se va a mostrar lo que es la iglesia de Dios en su magnitud, y todos los que se burlaron y los que no creyeron van a estar tristes, pero nos damos cuenta que esto puede cambiar cuando usted reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador.
Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que hay mucha gente que se considera muy buena. Yo soy bueno, yo he sufrido mucho, yo soy una persona que le he hecho el bien a la gente, yo le he dado agua al pobre, le he hecho esto, y la Biblia no nos salva por medio de eso, la Biblia nos salva por medio de la fe. Pero vamos a darnos cuenta que una persona que está muerta no puede hacer más, ¿verdad? Pero por gracia sois salvos. Fíjese lo que dice en Romanos 1, dice en el capítulo 1 a los Romanos, verso 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe es la que nos salva. Y fíjese lo que dice aquí, en el verso 8 de Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, que aún la fe me es regalada a mí. Dios me da todo para yo poder dar el grito de auxilio, ¿verdad? El grito de ayúdenme, el grito de sálvenme. Y si se da cuenta, aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y esto está en el presente. La palabra del Señor, cuando dice, hoy es el día del Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él, es porque hoy es el día de salvación. No es mañana, mañana no sabemos cuántos de nosotros vamos a despertar. Entonces la salvación es hoy. Y la salvación ya no va a llegar a nosotros después de muertos. Ya muertos físicamente, se acabó la oportunidad. Porque no nada más estamos muertos espiritualmente, estamos muertos físicamente también. Entonces, ese es el gran peligro de mucha gente, que mucha gente cree que Dios va a valorar nuestras buenas obras y nuestras malas obras, y no es así. Como decía la semana pasada, la justicia de Dios es una y la tenemos que cumplir, y entonces tenemos del otro lado nuestras buenas obras o nuestras malas obras que tienen que hacer la justicia, lo que es parejo, lo que es legal, que estemos de acuerdo a la justicia de Dios. Entonces, si va a haber el acusador, que es el diablo, y cada que él me esté acusando, pues mi balanza va a ser más pesada, porque tengo a alguien que me acusa y todos mis pecados son verdad, son reales. No hay nada de mí que sea bueno. Y entonces viene Cristo y Él dice, sí, pero yo pagué por Él en la cruz, Él no necesita pagar nada. Yo dije, consumado es, todo es pagado, y entonces la balanza se pone de acuerdo a la justicia de Dios y soy salvo por la justicia de Cristo por causa de la fe, porque yo deposité toda mi vida, todo mi pecado y toda mi maldad en Él, y Él dice, sí, yo pagué por este hombre. Ciertamente Él ha pecado, ciertamente Él ha hecho lo malo ante los ojos tuyos como Dios, pero Cristo Jesús dice, yo tomé su lugar en la cruz. Y entonces, esto, hermanos y amigos, esto no es algo que Dios va a decidir después de que nosotros muramos. Es algo que nosotros tenemos que decidir hoy mismo, en este momento, si es posible. Usted clame a Dios y dígale a Cristo, perdóname, sálvame, te necesito. Y fíjese lo que dice después. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y estábamos hablando de mis obras que me pueden dar cierta ganancia, cierta arrogancia en mi corazón, pero no es por mis obras que yo voy a ser salvo. Fíjese, en el capítulo 4 a los Romanos, verso 4 dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe se le es contado por justicia. Y entonces nos damos cuenta
que nosotros somos no salvos por obras. Si yo quiero salvarme por mis obras, Dios va a decir, ok, tú sabías hacer lo bueno y no lo hiciste. ¿Por qué no reconociste a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador? Si tú sabías hacer lo bueno, ¿por qué no hiciste lo que Cristo te dijo? Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y entonces nos damos cuenta que mis buenas obras me son contadas como deuda. O sea, que son contadas en mi contra. Dios va a decir, si tú sabías hacer lo bueno, ¿por qué no lo hiciste? ¿Qué es lo que pasó contigo? Entonces, eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios no está jugando con nosotros. Dios quiere salvarnos en una manera, es algo que nosotros debemos de hacer de acuerdo a su voluntad. En Santiago capítulo 4, verso 17 dice, voy a leer desde el 16, pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la decisión de aceptar a Cristo Jesús es una decisión donde yo tengo que ver mis límites y tengo que ver mis oportunidades. Y la oportunidad es de que pueda aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Mis límites son, no puedo hacer lo bueno si no las hago en Cristo Jesús. Entonces, cada uno de nosotros debemos de pensar en esto. Y entonces viene la situación donde yo me puedo gloriar de soy una persona muy buena y puedo decir que merezco la salvación, cosa que nadie merece la salvación. La salvación es solamente por gracia. Y la persona que dice que merece la salvación va a tener que tener mucho cuidado, porque el único que merece la salvación es Cristo mismo, en sí mismo. Y Él es santo, Él es justo, Él es bueno. Él realmente no necesita ni arrepentirse de nada, pero nosotros sí. Y entonces, ¿por qué digo esto en una manera? Para que nosotros entendamos que todos nosotros estamos bajo condenación. Ninguno de nosotros merecemos nada de parte de Dios. Es por la gracia de Dios y es por el amor de Dios que nosotros tenemos las cosas, en especial la salvación. Fíjese después que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. O sea que en el momento que yo reconozco que Cristo es mi Señor y Salvador, como dice la palabra en los versos del capítulo 1, versos 3 en adelante, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces en ese momento que soy sellado, vengo a ser propiedad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios espera de mí? Exactamente eso, buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Quiere decir que mis obras van a ser de la calidad de Cristo Jesús. No son de la calidad de Eduardo Márquez, son de la calidad de Cristo Jesús. Y es por eso que como cristiano estoy con la responsabilidad de portarme a la altura, ¿verdad? A la altura de Cristo. Dice, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cada uno de nosotros debemos de ir pensando en cómo Dios nos preparó el camino. Él nos preparó nuestro vivir en el futuro. Y que cada uno de nosotros podamos reconocer lo que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Voy a leer algunos textos en Filipenses, por ejemplo, capítulo 1, verso 9, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Señor, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En Romanos mismo, capítulo 12, nos damos cuenta que como el Señor quiere que cada uno de nosotros vivamos la vida cristiana. 12.1, Romanos 12.1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces puedo seguir leyendo más textos y puedo decirle, ok, se entiende lo que el Señor nos está diciendo. Y también dice la palabra del Señor, quítese de vosotros toda maldicencia, toda amargura, toda envidia, toda gritería y todo enojo, y póngase amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces cada uno de nosotros nos damos cuenta de la diferencia que hay en Cristo Jesús. Viene una pregunta, ¿cómo está su corazón? ¿Qué pasaría si usted muere ahorita? ¿Cómo está usted? ¿Está listo para ver a Cristo y al Padre, y el momento que usted llegue ante la presencia de Dios, Dios le diga, no te conozco? Porque va a decir eso. Muchos van a llegar a la presencia de Dios y van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos personas, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, en tu nombre. Y el Señor va a decir, no os conozco. Y podemos decirle al Señor, Señor, lo hicimos en tu nombre. Pero el Señor va a decir, no te conozco. Entonces, pero también hay la otra frase. Pasa el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. ¿Cuál va a ser la frase que va a recibir si usted llegara a morir ahora? Pero nada más piense que puede morir ahora, puede morir mañana, o puede morir en 1 año, o en 2 años, en 10 años, en 100 años. ¿Cuál va a ser la frase cuando usted esté ante la presencia de Dios? Y el Señor es el que va a determinar, o no os conozco, o pasa el gozo de tu Señor. Porque nosotros tenemos que decidir ya, hoy, porque hoy es el día de salvación. Entonces mi recomendación es esta, reconozca que es pecador. Mucha gente piensa que no es pecadora, que no saben ni qué es pecado, porque no saben discernir entre el bien y el mal. Pero yo le quiero decir una cosa, desde el momento que usted rechaza a Cristo, ese pecado le va a costar la vida eterna con Cristo Jesús, pero va a ganar la condenación eterna. Entonces, yo le invito a que usted reconozca a Cristo como Señor y su Salvador hoy, cuando está vivo, cuando hay la oportunidad, porque Cristo es Dios de vivos, no de muertos. Y espero que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, estamos ante tu presencia para darte gracias por tu palabra, que nos enseña cómo vivir para ti y cómo empezar nuestra vida en relación contigo. Sabemos que nosotros que hemos pecado, ofendimos tu nombre en alguna manera, pero también sabemos que Cristo pagó todo nuestro pecado y toda nuestra maldad para poderte decir, Señor, perdóname y sálvame. Señor, tú sabes toda mi maldad, tú sabes toda mi malicia, tú conoces toda mi rebeldía, Señor. Pero también conoces desde el momento en que pedí perdón, que por tu gracia soy salvo, Señor, que yo no puedo hacer nada. Y bien sé que las personas no pueden hacer nada sin ti, Padre. Por ello te ruego que tengas misericordia. Y si hay alguien que en este momento te está pidiendo perdón, te ruego, Padre, que escuche su clamor y que cambie su vida, Padre. Que entienda que ha ofendido tu persona, tu nombre. Y te ruego también que entienda que tú eres el único que puede salvar. Y te ruego, Padre, que de esta manera nos permitas gozarnos y alegrarnos. Y tu palabra dice que por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en el cielo. Te ruego, Padre, que cada uno de nosotros podamos así crear esa fiesta para honra y gloria tuya. Gracias te doy por la salvación, gracias te doy por el perdón, pero también te ruego ahora que me ayudes a vivir la vida cristiana de acuerdo a tu voluntad, para honra y gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, espero que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que Dios sea en la vida de ustedes en una manera en que puedan gozarse y alegrarse, y nos vemos el miércoles si Dios nos da licencia. Que Dios les bendiga bastante y que Dios los guarde.